Para ella, Formosa fue un antes y un después. Mónica, de espíritu combativo y sin pelos en la lengua. En Mujeres que Transforman, un podcast de la Coalición Cívica, hoy hablamos de derechos humanos. Mónica, con respecto a la situación en Formosa, lograron acudir a la justicia para poner límites a las medidas que estaba llevando adelante el gobernador. ¿Cómo fue esa vivencia? Estamos hablando de la pandemia. Momento de pandemia, exacto. Momento de pandemia, febrero, en marzo del 2020, que comenzamos a viajar, porque nos había llegado todo lo que tenía que ver con violaciones a los derechos humanos. En Formosa, que ya apenas arrancó la pandemia, Gil Infran había arrasado con todo. Llevamos a la justicia el tema. Nosotros nos apoyamos mucho allá en Gabriela Neme, una mujer valiosísima que era concejal. Y hubo todo un proceso en Formosa que fue muy duro, o sea, fue muy duro la violación de los derechos humanos y al mismo tiempo fue muy interesante el fenómeno que se produjo, porque el primer foco de resistencia, ya que estamos hablando de mujeres en Formosa, fueron unas 6-7 mujeres grandes que con sus reposeras se sentaron en la ruta y le cortaron la ruta a Gil Infran. Ese puñado de mujeres fue la que empezó a generar conciencia de lo que estaba pasando. Y eso dio impulso a todo lo demás. Nosotros llevamos a la justicia a Gil Infran, por supuesto sin resultados, porque está absolutamente cooptado todo en Formosa, no hay división de poderes, no hay 3 poderes, y uno da vuelta en círculo. Lo único que te queda en Formosa es la calle, es todo lo que se puede dominar es la calle, y creo que se notó eso. Pero en la justicia no hemos logrado mucho, hubo muchísimas acciones judiciales, la nuestra y la de otros luchadores, y nunca ha pasado nada. ¿Y vos cómo te sentiste yendo a Formosa y viendo la realidad que creo que nos impactaba mucho verla por la televisión, pero en vivo? ¿Cómo fue? Formosa era una provincia que yo no conocía. Viajé ese primer mes y quedé tan comprometida con la gente que estaba peleando ahí sola, porque además Formosa no era Cava o el conurbano. Así que yo cada vez que iba me comprometía que el mes siguiente volvía para que no se sientan solos. Y volví todos los meses. Estuve todo el año yendo todos los meses y a partir del segundo, tercer mes es ahí donde ellos me adoptan y me empiezan a tener confianza porque no era un viaje turístico que había hecho. Y fue fuertísimo. Cada viaje era conocer más mujeres, más jóvenes, muchos jóvenes, que se iban sumando a esa pelea contra Gil Infran y contra todos esos abusos en pandemia, porque además él tenía la suma del poder público, no había justicia, no había nada, y entonces nos confraternizamos, ¿no? Con los jóvenes, con las mujeres, enfermos que no dejaban salir a hacer tratamientos acá a Buenos Aires y que se morían, gente que conocí que se murió después en los viajes siguientes. Fue muy fuerte eso, es decir, mi vida fue un antes y un después Formosa, pero fue porque a mí me comprometió muchísimo ver esa gente que tenía todo para perder, nada para ganar, y que no se rendía. En eso que decís que fue un antes y un después, ¿tuviste miedo en algún momento? Sí, claro. Sí, tuve miedo. Sí, tuve muchos momentos de miedo. No sé si miedo, de incertidumbre. Los primeros 3 viajes, 4, después ya no, porque bueno, Formosa se había instalado como el epicentro de la violación de los derechos humanos. Creo que eso lo logramos. Pero los primeros viajes fueron una enorme incertidumbre. Cruzábamos el puente de Chaco a Formosa
y no sabíamos con qué nos encontrábamos del otro lado. Y del otro lado nos encontrábamos con policía desatada, completamente desatada. Tuvimos momentos muy tensos donde no nos dejaban circular, o sea, nos atravesaban vehículos y no nos dejaban circular, nos seguían permanentemente. Y el primer y segundo viaje fueron durísimos, no me voy a olvidar más de esos recuerdos. La experiencia de Formosa nos ayuda a replantearnos lo que sucede en materia de derechos humanos, y te traigo un poco a la provincia de Buenos Aires. Vos ahí, ¿qué crees que hace falta para luchar por una sociedad más libre, justa y humanista? Otro gobierno primero. Buen punto. Y dar la vuelta. La provincia de Buenos Aires tiene redes de corrupción, narcotráfico, juego. Son cloacas, está atravesada por cloacas, donde la política, la justicia y el poder judicial son parte de esa cloaca, son socios en esas cloacas. Tiene que llegar alguien sin compromisos, y es difícil, ¿no? Y que corte eso, y tiene que ver también eso con el financiamiento de la política. Entonces, lo digo desde la coalición cívica, que nunca transamos para ser financiados con todo eso, porque después condiciona a los gobiernos. Así que la provincia de Buenos Aires es muy tiene un enorme potencial, pero es un epicentro de todo eso. El conurbano bonaerense, yo sigo viviendo en el conurbano bonaerense, y el conurbano bonaerense es eso, cada vez con más pobreza, porque además desde las provincias se vienen para acá, y uno siente que eso en manos de la gente que está, el único destino nuestro es más destrucción. Los pibes y la droga es terrible. Sin duda una materia que todavía ni arrancamos a pensarlo, queda mucho para trabajar. Yo diría que todo está por hacerse. Cuando uno ve, ayer en mi ciudad, en Quilmes, se cayó un techo en el quirófano del hospital de Quilmes, que es un hospital provincial, y se inundó todo y tuvieron que sacar a todos los enfermos de quirófano. Entonces es muy difícil porque hay que reconstruirla. Es como una ciudad que hubiera sido bombardeada y que hay que reconstruirla con una clase política que a veces está como en otra sintonía, no está muy conectada, y con unos bolsones de pobreza. Mi ciudad tiene más de 100 villas y asentamientos. Entonces es muy difícil, porque hablar de derechos humanos cuando en la provincia no hay agua, no hay inodoros. ¿Cuánta salud podríamos prevenir con esas cosas? No hay cloacas. Tenemos esos intendentes que hace 30 años que están, y que no han producido nada. Entonces está todo por hacerse, todo. Lo que necesitamos quizá es conciencia política, es formación ciudadana, saber que existen los derechos, porque digamos no se puede cambiar si no hay conciencia de que tenemos derechos y que los debemos ejercer. Entonces por ahí habría que empezar, por la educación. Me acuerdo un poquito de todo lo que venimos hablando, y la verdad que uno siempre te ve aguerrida, con mucha fuerza. Mi pregunta es, ¿en algún momento bajás un poco la guardia o no? ¿Y qué te da fuerzas? Porque realmente uno tiene imagen tuya siempre luchando, siempre estando ahí en la primera línea dando la batalla, pero ¿qué hay detrás? Detrás hay una mujer, madre, que tiene fuertes convicciones. Yo no renuncio a mis convicciones, y la fuerza me la dan las convicciones. Y estar en un partido de convicciones. Yo no podría militar ni estar en otro partido que no sea la coalición cívica, pero me la da eso, yo soy agnóstica. Y creo en el hombre nuevo, creo en llegar a la verdad de las cosas,
creo en el ser humano, y todo eso es lo que me da todos los días, y el impulso quizás, sabes que me lo dé. Yo tengo una familia humilde, he podido estudiar, he podido progresar, y siento que debo. Siento que la vida fue muy generosa, y fue generosa, es generosa. Y es como me aflora como esa culpa cristiana, ¿viste? Que tengo que devolver todos los días. Y todos los días trato de devolver algo a alguien en algún lugar de la Argentina. Gracias, Mónica, por participar de este ciclo. No, gracias a vos. Hablamos de lo que nos pasa, lo que nos interesa, lo que nos molesta o lo que nadie sabe. Hablamos de todo. Mujeres que transforman, un podcast de la Coalición Cívica que recorre las diferentes realidades que atraviesan miles de mujeres en la vida cotidiana.